Bueno, vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes y, a primera vista, más extrañas del filósofo Gilles Deleuze, la de que se puede crear restando. Su ensayo, Un manifiesto menos, nos plantea algo que va contra toda lógica, que el gesto creativo más fuerte no es sumar, sino quitar, desmontar algo para que de repente aparezca otra cosa totalmente nueva. A que sí, suena a contradicción total. Siempre pensamos que crear es construir, añadir capas, poner una cosa encima de otra, pero Deleuze nos invita a darle la vuelta a la cámara, a descubrir el poder que se libera justo en el momento en que eliminamos algo que nos parecía, fundamental. Para que esto no se quede en pura teoría, Deleuze hace algo genial. Nos lleva al teatro. Se fija en el trabajo de un director de vanguardia italiano que era una pasada, Carmelo Bene. Y es que su método no era el de un arquitecto que construye, sino el de un cirujano, que opera sobre el cuerpo de una obra de teatro. Y aquí está la clave, el bisturí de Bene. En lugar de pensar en nuevas interpretaciones o en escenografías espectaculares, su punto de partida era siempre la sustracción. La pregunta no era ¿qué puedo añadir?, sino más bien ¿qué pasa si quito esto? Una amputación, así, tal cual, deliberada y muy precisa para ver qué nueva vida puede surgir de esa ausencia. Y ojo, que Benet no elegía cualquier obra. No, iba directo a los pesos pesados de la cultura, a esas historias que creemos que no sabemos de memoria, como Romeo y Julieta, un texto tan canónico que parece intocable, casi sagrado. Y aquí viene la genialidad. La operación de Bene consiste en amputar al protagonista. Así, sin más. Borra a Romeo de la ecuación. De repente la historia de amor más famosa de la historia se queda coja, le falta uno de los amantes. ¿Qué ocurre entonces? ¿Se desmorona todo? Pues lo que pasa es alucinante. Al quitar el centro de poder que era Romeo, se crea un vacío. Y ese vacío permite que un personaje que era secundario, Mercucio, empiece a crecer de una forma descontrolada, casi monstruosa. Es como si una potencia que ya estaba ahí, latente en Shakespeare, de repente explotara y se dueñara de todo el escenario. Y a esta especie de cirugía creativa, es a lo que Deleuze le pone nombre. Un teatro experimentación. Es pura filosofía en acción. Al quitar los elementos que representan el poder, el prota, la estructura fija, el texto sagrado, se libera una fuerza que ya no intenta representar el mundo, sino que genera posibilidades de mundo completamente nuevas. Claro, este experimento en el teatro es la puerta de entrada a la gran idea del manifiesto de Deleuze, la diferencia que hace entre lo mayor y lo menor. Y mucho cuidado aquí, porque no hablamos de tamaño o de importancia, sino de dos lógicas que chocan de frente. Fijaos en esta tabla. Por un lado, lo mayor. Esto es el sistema, el poder, la historia con mayúsculas. Funciona con estándares, con modelos fijos como el hombre blanco adulto europeo, por ejemplo. Es el mundo de las estructuras, de la representación. Y por otro lado, lo menor. Lo menor no es una cosa, es un proceso, es el devenir. Es variación continua, una fuga que se escapa del sistema, una anomalía. Son, en fin, dos maneras totalmente opuestas de ver la realidad. Y esta operación, esto de minorar, de restar para que algo crezca, no se queda solo en el escenario. Para Deleuze, el verdadero campo de batalla es el lenguaje. La idea es desestabilizar la lengua desde dentro, hacerla tartamudear, hacer que tiemble. Vale, ¿y cómo se hace eso? Bueno, Deleuze da algunas pistas. Primero, ser bilingüe dentro de tu propia lengua, o sea, encontrar sus tensiones internas, sus acentos. Segundo, hacer que el lenguaje tartamudee, no como un defecto al hablar, sino forzando la gramática hasta que se rompan sus automatismos. Y tercero, ponerlo todo, el sonido, la sintaxis, el significado, en una variación constante, como si fuera música, para que el sentido nunca se cierre del todo. De hecho, esta idea encaja perfectamente con algo que ya decía Proust. La gran literatura no es la que usa el lenguaje de forma correcta, académica, es la que lo retuerce y lo reinventa, hasta que nos suena extraño, como si fuera extranjero. Y es justo en esa extrañeza donde se revela algo totalmente nuevo. Y ahora llegamos al punto clave. Porque claro, todo esto no es solo un juego estético para intelectuales. Para Deleuze, esta operación de restar tiene unas consecuencias políticas y sociales brutales. Es en el fondo una estrategia de resistencia. El objetivo final de este arte de la sustracción es activar una conciencia minoritaria. Y ojo, esto es crucial, no se refiere a pertenecer a una minoría social, sino a despertar esa capacidad que, según él, reside en todo el mundo para desviarse del modelo, para dejar de ser una simple copia del patrón mayoritario.
Aquí es fundamental no perderse. Para Deleuze, la palabra minoría juega a dos bandas. Por un lado es un estado, ser parte de un grupo que no tiene el poder, pero el sentido que a él le interesa de verdad es el segundo, un devenir minoritario, que es un proceso activo, algo en lo que cualquiera puede entrar. El ejemplo que siempre ponía es el devenir mujer. No se trata de que un hombre imite a las mujeres, sino de un proceso para escapar de las normas del poder patriarcal, y en ese proceso puede entrar cualquiera. Por lo tanto, el arte que de verdad es político no es el que representa los conflictos sociales de forma realista, porque eso, en el fondo, solo refuerza el sistema. El arte verdaderamente radical es el que presenta la potencia de este devenir, el que abre grietas, líneas de fuga y crea nuevas formas de sentir, de pensar y, en definitiva, de vivir. Y con esta frase tan enigmática, Deleuze lanza un torpedo. El pueblo del que siempre hablan los políticos, esa mayoría abstracta, en realidad no existe. Es un modelo, un estándar. Lo que falta, lo que el arte tiene que ayudar a crear, es un pueblo que está por venir, un pueblo hecho de singularidades, no de copias. Y con esto vamos cerrando. La propuesta de un manifiesto menos nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza increíble. En un mundo obsesionado con crecer, con acumular, con añadir más y más, quizá la acción más revolucionaria de todas sea pararse, identificar ese elemento de poder que nos define y simplemente quitarlo. La cuestión que queda flotando es, ¿qué amputaríamos primero?